Marzo de 1985, se encuentra el cuerpo sin vida de una mujer que había sido salvajemente golpeada, violada y que le habían sacado los 2 ojos. El culpable, el asesino en serie más cruel, diabólico, violento y sádico que conozco, Richard Ramírez, el acosador nocturno. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, conocido como Richard Ramírez, nació en El Paso, Texas, Estados Unidos, el 29 de febrero de 1960. Fue el quinto hijo de los inmigrantes mexicanos Mercedes Muñoz y Julián Ramírez. Su padre era un ex agente de la policía de Ciudad Juárez, pero cuando se fueron a los Estados Unidos comenzó a trabajar en el ferrocarril. Era un hombre alcohólico y extremadamente violento. Acostumbraba a golpear fuertemente a su esposa y a sus hijos, en especial a su hijo menor, Richard. Para escapar de la violencia de su papá, el pequeño Ricardo a veces dormía en un cementerio local. Sus profesores y compañeros de escuela decían que era un niño muy callado, muy tímido y distraído. Siendo aún muy pequeño, tuvo un accidente en el parque mientras jugaba con un columpio, en donde recibió un duro golpe en la cabeza. Desde ese momento comenzó a sufrir ataques de epilepsia. Este acontecimiento puede ser una de las posibles razones de su caída al precipicio. Sin embargo, uno de los hechos que en efecto debe ser una de las causas por las cuales Richard se convirtió en un asesino fue la estrecha relación que tuvo con su primo Miguel Ramírez, apodado como Mikey, un veterano condecorado de la guerra de Vietnam. Mikey Ramírez tenía un pasado oscuro. Había torturado, violado y asesinado de forma perversa a un gran número de personas en Vietnam. Pasaba mucho tiempo con su primo Richard. Le mostraba fotografías de cuando estuvo en la guerra, de sus víctimas, incluidas mujeres que él mismo había abusado. En una de ellas, Mikey posaba con la cabeza cortada de una mujer, imágenes que nunca debían de ser mostradas a un niño. Mikey le enseñaba cómo atacar a una persona, cómo cometer torturas, cómo asesinar con sigilo y seguridad. Todo esto mientras Richard apenas tenía 12 años. El 4 de mayo de 1973, cuando Richard ya tenía los 13 años y era un consumidor de marihuana, estaba fumando con su primo Mikey, cuando de pronto llegó su esposa y comenzaron a discutir, pues ella estaba en total desacuerdo de que Mikey se la pasara mostrándole a Richard todas las atrocidades y abusos que realizó. Pero Mikey no aceptaba que nadie, y mucho menos su mujer, le dijera algo que no le gustara. Después de esa fuerte discusión, Mikey se fue a su habitación, agarró su revólver calibre 38, regresó y le disparó en la cara, asesinándola en ese momento. El pequeño Richard lo vio todo. El juez consideró a Mikey como no culpable del asesinato, debido al estrés postraumático como resultado de las experiencias en el ejército estadounidense. Estuvo en un hospital psiquiátrico durante solo 4 años y luego salió, pudiendo llevar una vida normal. A partir de ese momento, la vida de Richard Ramírez solo empeoraba. Comenzó a robar, a consumir todo tipo de drogas como el LSD y la cocaína, además de adentrarse completamente en el tema del satanismo. Todo esto mientras aún estudiaba en la secundaria, la cual después de un poco tiempo abandonó. En esa etapa, consiguió un empleo en el Hotel Holiday Inn, donde solía entrar a las habitaciones de los huéspedes para robar sus pertenencias. Pero un día fue incluso más lejos. Lo despidieron de su trabajo cuando intentó abusar de una mujer en una de las habitaciones. Afortunadamente, el esposo de la mujer llegó a tiempo y golpeó a Richard para alejarlo. Sin embargo, el joven Ramírez escapó de los cargos porque la pareja visitante no quería regresar al estado para testificar. En 1982 se mudó a California, en donde se la pasaba viviendo en los hoteles, financiando sus gastos con robos, principalmente para comprar las sustancias que consumía. Por esta época se dedicaba a atormentar niños, los secuestraba durante unos minutos, los llevaba unos kilómetros lejos de sus casas para después soltarlos y nada más disfrutar al verlos sufrir y traumarlos. Todo indicaba que solo era cuestión de tiempo antes de que Richard Ramírez explotara. Y así fue. Hace unos años, en el 2009, se confirmó su primer asesinato gracias a las pruebas de ADN. El 10 de abril de 1984 inició su primer ataque. La víctima, una chica de origen chino-estadounidense llamada Mei Leung, de tan solo 9 años de edad. La niña
había perdido un billete de $1 que tenía, así que fue a buscarlo en compañía de su hermano. En un instante se le acerca a Richard y le dice que él sabe dónde está el dólar, que lo acompañe. Y en ese momento la baja al sótano del hotel en donde vivía. Y es ahí cuando el terrible crimen ocurre. La golpea, estrangula, abusa de ella y termina con su vida colgándola en unos tubos. El hermano de May, de 8 años, la encontró. 2 meses después de probar por primera vez el asesinato, Ramírez comenzó a llevar a cabo una serie de actos violentos que sembraron el terror en el país. El 28 de junio de 1984, Jenny Vincow, de 79 años, fue brutalmente asesinada en su apartamento de Glassell Park, Los Ángeles. Richard la había apuñalado más de 30 veces mientras ella dormía. Le cortó la garganta tan profundamente que casi la decapitó. Lo que más se le dificultaba a la policía era que Richard no tenía patrones en cómo asesinar a sus víctimas como otros asesinos en serie. Utilizaba diferentes técnicas y diferentes armas. Mataba sin importar su sexo o su edad. A veces cometía robos y violaciones, pero otras veces no. Simplemente mataba porque le daba placer. Lo más común era que atacaba a sus víctimas a altas horas de la noche, mientras dormían o estaban descuidadas. De ahí nace su apodo, The Night Stalker, el acosador nocturno. Para que comprendan la gravedad del comportamiento de Richard Ramírez, les describo algunos de sus crímenes. 27 de marzo de 1985, alrededor de las 2 de la mañana, entró en la casa de una pareja. Al hombre, llamado Vincent Zazzara, de 64 años, al entrar le disparó en la cara con un revólver calibre 22. Su mujer Maxine intentó huir aterrorizada, pero no pudo. Richard la agarró del pelo y le preguntó en dónde tenía el dinero y los objetos de valor. La golpeó y la dejó atada mientras Ramírez saqueaba la casa. Sorprendentemente, Maxine logró liberarse de sus ataduras y se apresuró a tomar una escopeta que su esposo Vincent guardaba debajo de la cama. Pero, cuando apuntó a Ramírez y jaló del gatillo, descubrió con horror que no estaba cargada. Ramírez, enfurecido, le disparó 3 veces. Luego, fue a la cocina a buscar un cuchillo para mutilar su cuerpo y sacarle los ojos. Incluso guardó los ojos en un joyero y escapó del lugar con ellos. Otro terrible crimen fue el de las hermanas que vivían juntas. Mabel Bell, de 83 años, y su hermana discapacitada Florence Lang, de 81. Utilizó un martillo que encontró en su cocina, las ató a ambas y luego las golpeó fuertemente antes de utilizar un cable eléctrico para electrocutar a Mabel. Luego, Ramírez violó a Florence y dibujó un pentagrama con lápiz labial en su muslo, así como en la pared del dormitorio. Fueron descubiertas 2 días después. Ambas mujeres fueron encontradas con vida pero en coma. Bell murió más tarde a causa de sus heridas. Richard no era precavido, no se cubría el rostro ni eliminaba sus rastros, por lo que era cuestión de tiempo antes de que su reinado de terror terminara. El 24 de agosto de 1985, Ramírez viajó al sur de Los Ángeles en un Toyota naranja robado. Entró en la casa de Bill Carnes, de 30 años, y su prometida Inez Erickson, de 29. Luego, se dirigió al dormitorio en donde dormían y le disparó a Carnes 3 veces en la cabeza. Después, se enfocó en Inés. La obligó a jurar que amaba a Satanás, mientras él la golpeaba y la ataba con corbatas del armario. Después de violarla, antes de huir, le dijo: "Diles que el acosador nocturno estuvo aquí", y se fue. Al salir en el Toyota, el vecino James Romero, de 13 años, notó al mismo tipo raro vestido de negro que había visto más temprano esa noche, y le pareció sospechoso. Decidió anotar la mayor cantidad posible de las placas. Mientras tanto, Inés Erickson se desató y fue a la casa de un vecino a buscar ayuda para su prometido gravemente herido. Los cirujanos pudieron salvar la vida de Bill, extrayendo 2 de las balas de su cabeza. Inés dio a los investigadores una descripción física detallada de su atacante. Y también destacó una cosa, y era que su aliento casi la hace vomitar. Ese aliento de una persona que se droga, que no tiene ningún tipo de higiene. El auto robado fue encontrado el 28 de agosto y la policía pudo obtener una huella digital del espejo retrovisor.
La huella fue identificada como perteneciente a Ricardo Muñoz Ramírez. Fue descrito como un vagabundo de Texas de 25 años, con un largo historial por infracciones de tráfico y drogas. En la conferencia de prensa de la policía se anunció: ahora sabemos quién es usted, y todos los demás lo sabrán. No habrá lugar donde puedas esconderte. La policía dio a conocer el nombre a los medios y una fotografía policial de Ramírez, y el acosador nocturno finalmente tuvo una cara. A la mañana siguiente, Richard Ramírez estaba en las portadas de los periódicos. Su nombre y su foto aparecieron en las noticias de la televisión. Esa mañana, Ramírez entró en una licorería en el centro de Los Ángeles y vio su rostro en la portada del periódico. Entró en pánico y corrió. Tan pronto como empezó a correr, la gente lo reconoció por los periódicos. A unas cuadras de distancia, intentó secuestrar el auto de Angelina de la Torre. Le gritó en español que le diera las llaves, pero ella lo rechazó. Su esposo Manuel de la Torre salió corriendo de su casa y golpeó a Richard en la cabeza con un poste de metal. Al escuchar la conmoción, los vecinos salieron y rodearon a Ramírez. La gente comenzó a golpearlo. Richard Ramírez estaba a punto de morir en manos de una multitud enfurecida. Posiblemente era lo que se merecía, pero ese no sería el día de su muerte. Según la policía local, cuando llegaron, la multitud saludaba y señalaba a los periódicos, diciendo que el hombre que estaban deteniendo era el acosador nocturno. Desde ese momento pasaron 3 largos años hasta que se pronunció la sentencia. En julio de 1988, Ramírez compareció por primera vez ante el tribunal. Se declaró inocente de todos los cargos. Pero antes de salir de la sala, Richard levantó la mano para mostrar un dibujo de un pentagrama en su palma. «Salve Satanás», dijo mientras salía de la habitación. Cuando estaba siendo juzgado, su actitud era arrogante. Richard mejoró su sonrisa con dientes arreglados, tenía cabello largo y pómulos definidos. Comenzó a ganar miles de seguidoras que estaban locas por él. Recibía cientos de cartas de mujeres que le enviaban dinero y querían casarse. Y finalmente lo hizo, se casó con una de sus admiradoras. El 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue declarado culpable de todos los cargos. Condenado por 13 cargos de asesinato, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Fue sentenciado a 19 penas de muerte y fue condenado a morir en la cámara de gas de California. Pero nunca ocurrió. Gracias a estrategias legales, fueron posponiendo y posponiendo la ejecución. Richard pasó 23 años en el corredor de la muerte en la cárcel de San Quintín, hasta que falleció de linfoma a los 53 años el 7 de junio del 2013.